es para aplicarla durante el examen, Claro. ¿no? O sea, porque ¿qué tiempo te da el examen? ¿Cómo se llama? ¿Hora y media? Hora y Hora media. y media, Ajá, una hora y media. 90 minutos. Ajá, 120 preguntas. Ya, 90 minutos, 120 preguntas, a más o menos 1.5 minutos, Aproximadamente. aprox, ¿no? 1.5 minutos por pregunta, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia que tomamos nosotros es poner los 14 módulos, ¿no? Y separarlas en secciones, ¿no es cierto? Claro, como bloques. En bloques. ¿Cuántos bloques fueron? Uno, dos, Tres. tres o cuatro Tres o bloques, cuatro. ya, dependiendo. Ujú. Uno puede Claro, estar, es dependiendo cómo, por eso les mencionaba, es dependiendo cómo es que le dan el enfoque, ¿no? claro, Porque por ejemplo, no sé, ¿no? Nosotros lo dividimos en función quizá puede ser a la complejidad, ¿no? Como lo estábamos viendo nosotros quizá un poco, y también eso contemplando la cantidad de preguntas, ¿no? sí, Porque, por sí, ejemplo, no es lo mismo unas preguntas 6 a, por ejemplo, inventario, contabilidad que te vienen 12. claro, Eso y aumentando la complejidad se hace el tiempo más. Por eso es que ahí claro. se tiene que dar un poco más el enfoque, ¿no? Entonces, en esos bloques de preguntas, 4 bloques o 3 podría ser recomendable, Ujú. ¿no? 3 o 4, De pero acuerdo. no. Por ejemplo, nosotros en el primer bloque, que contempla desde el módulo generales de información, que es uno de Introducción. los introducción, Ujú. hasta el módulo de ventas, ¿no? Sales, fue un bloque. Ese bloque creo que es un poquito más familiar porque normalmente cuando uno implementa, ve, está familiarizado, ¿no? Las Ujú. propuestas, partir las propuestas, que el origen del CRM a ventas. Entonces, como que calculamos el tiempo que puede tomar esos módulos, que podrían ser unos 4 o 5, creo que tomaba este tramo, Ujú. ¿no? Y sacamos, ¿no? Cuentas, ¿no? Ah, esto nos debe demorar tanto. Entonces reducimos, hay que tratar de hacerlo rápido, ¿no? Y así lo hicimos, Y ¿no? tratar de llegar en el tiempo adecuado, ¿no? Para Adecuado que, o menos, o menos, que es o lo ideal, menos, ¿no? ¿no? Lo ideal. Entonces arrancamos con el segundo bloque, ¿no? Porque el tercer bloque y el cuarto bloque ya Sí. son más casos. Análisis Análisis. y uno es complejidad de preguntas y como lo mencionaba, cantidad de preguntas. Porque ahí ya Exacto. vienen las más centradas, ¿no? Que son 12 12 12 Sí, cantidad también, cantidad, ¿no? ¿no? Y además de eso, contemplando los bugs de las preguntas. Claro. Ese es un tema, ¿no? Pucha, ¿qué pasa con la comunidad en español, no? Sí, señor. Porque nos ha tocado traducciones, pues, traducciones, ¿no? Ahí luego comentamos el tema del idioma, ¿no? Del examen, ¿no? Pero hay unos temas traducidos muy mal, ¿no? O sea, tenemos que acudir a a DIP, ¿no? Claro, para poder traducirlo y buscar sinónimos. Interpretarlo, ¿no? Ah, ya, ¿no? Entonces, Claro, y eh, ahí como que de repente si es que no lo tienes familiarizado, se te va a hacer más tiempo buscar el sinónimo que en centrarte en la pregunta. ajá, y otra también las imágenes, a veces te ponen, ese es otro bug, Ah, ¿no? sí, Te ponen una imagen de cualquier otra cosa menos de la de la pregunta, entonces dices, pregunta. pucha, te quedas ahí Está... colgado, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, pasa, no? Entonces, hay estos bugs, entre comillas, ¿no? Así lo hemos puesto, ¿no? Que están y ya entendemos por qué también, ¿no? Luego hemos entendido claro, por qué, sí. ¿no? Entonces, nada, que hay que contemplar en el tiempo, importante manejar los bloques, manejarse entre bloques para optimizar el tiempo, porque al final cuando ya te llega a faltar el tiempo es cuando uno se desespera y si tú llegas a ese punto, ahí es un alto riesgo, consideramos, ¿no? Porque em, creo que no hemos puesto bien las pautas del examen, luego hay que darlas así exactamente cuáles son las pautas que te da ODU para que rindas el examen, ¿no? Tiempo, cantidad de preguntas, el manejo de las preguntas buenas, malas, ¿no? Ah, Entonces, terminando esa lo comentamos mejor. ya. Bueno, el enfoque, ¿no? Tener bien centrado en este caso, como habíamos mencionado, ¿no? Tanto alineado tus estrategias de estudio y tener básicamente, también tener bien en claro, no tener, por ejemplo, quizá, ¿no? Uno de nuestros tips o algo así, que fue no tener quizá distracciones, ¿no?
porque teníamos que estar enfocados en lo que estamos dando el examen. Claro, ahí en el enfoque yo lo interpreto, por ejemplo, como que una cosa es que tú manejes tu implementación en tu negocio y estás enfocado en el proceso de tu negocio, ¿no? Pero esto no te va a preguntar del proceso de tu negocio, ¿no? O sea, te va a preguntar sobre procesos que Odoo está poniendo como ejemplo, como casos, Claro, en los casos, ¿no? claro que te cuento. Entonces, ese es el enfoque que hay que tener, o sea, en las preguntas que Odoo te plantea a ti, ¿no? No te está evaluando la empresa, no te está evaluando, eh, o no sé, un partner, no, sino te está evaluando Odoo. Y Odoo pone sus propios casos, sus propias preguntas, sus propias configuraciones. Entonces, y también, bueno, lo alinea a las buenas prácticas, ¿no? O Claro. sea, aprovecha esto para alinearnos a las buenas prácticas y de repente tener luego una herramienta o un input más para poder de repente discutir con el negocio y decirle, mira, ve, Odoo propone esta forma, ¿no? Entonces, es un poco ese es el alineamiento que te trae Odoo, ¿no? Con respecto a las buenas prácticas. Dale. Listo. La base de datos, ¿no? De prueba que estábamos mencionando, ¿no? Que, bueno, básicamente tú puedes entrar a odoo.com, te registras, te van a pedir tus datos de correo electrónico, si mal no recuerdo, y un nombre de tu, quizá, empresa o un nombre de base de datos que tú tengas, ¿no? Que quieras colocar, ¿no? Ah, pero tienes que activar también Una vez que creas la base de datos, te manda un correo de Ah, activación claro, ¿no? Para que confirmes, básicamente, y lo actives, en este caso, la base de y datos, tengan los 30 y días tengas los otros, los ¿sí? 30 días de pruebas, De ¿no? prueba. Ya, y esa base de datos es interesante porque con esa base de datos de pruebas te sirve mucho para poner en práctica esto. Pero hablabas también de un demo.odu.com, que, que esto te lleva a una base de datos ya poblada. Claro. ¿Y el tip cuál es ahí? ¿No? Claro, es que ahí, por ejemplo, ese de demo.du.com, por ejemplo, yo lo vi y si es que, por ejemplo, van a la parte de los, por ejemplo, recursos que estaban mencionando los videos, cuando terminas, inclusive Odoo mismo te dice, estas preguntas, o sea, al final de tu video, estas preguntas que te van a venir están relacionadas al siguiente link. Y te dan un link y ya te dan con la base de datos poblada, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, ¿qué pasa si duplicas un card en el CRM, ¿no? Y a esas preguntas vienen relacionadas a esa base de datos de prueba. Por eso es que esa base de datos de prueba es bastante importante, ¿no? Cuando quieres, por ejemplo, tener ya una data básicamente poblada, ¿no? Como lo habíamos Claro, mencionado. claro. Bueno, esta es una forma de acceder, ¿no? Con demo.odu.com. Pero el camino normal es que Odoo también te dice prueba Odoo, ¿no? O sea, Claro, ahora creo que está más directo incluso, ¿no? Prueba sí, Odoo, ¿no? Entonces, cuando te dice esto es prácticamente un atajo, lo que estamos hablando, ¿no? Es un claro, un link. atajo, pero ahí yo quiero rescatar el valor que te da en que las preguntas del examen eh, vienen con esa data. Ah, o sea, se refiere, ah, ya, claro, Claro, porque es diferente a que tú crees tu base de datos, claro, ahí tienes, por ¿no? ejemplo, Y puedes tú ingresarla. ingresas, ¿no? Ah, Mi producto X, mi producto Y, claro. ¿no? Y empiezas a probar el flujo, ¿no? Pero ya cuando tú encuentras los productos, los clientes que te viene, porque incluso te viene el nombre de clientes en los exámenes, ¿no? Claro. Eh, Tú ya tienes esa misma fuente de datos, ¿no? Que son las Ujú. bases de datos de demo, pues, que tiene Odoo. Y esto creo que a veces cuando uno no conoce el proceso a profundidad, tienes esos datos y tienes esos flujos ya armados en esa base de datos. Entonces, como que te da una ayuda a tomar esas configuraciones y de repente ya, si es que uno ya en la necesidad del día a día, de tu implementación o todo esto, ya tú tienes algo, ya te enfocas en eso y lo vas descubriendo en tu base de datos propia, ¿no? Entonces, pero ya tienes un origen ya que te lo da Odoo en este tipo de base de datos con data poblada, ¿no? La fuente de datos, ¿no? Ahí habíamos mencionado diversas fuentes de datos. Por ejemplo, en el video tienes preguntas.
En el release que habíamos apuntado, tienes ahí bastantes notas Vienen. que vienen dentro de las preguntas, ¿no? Y pues como mencionábamos acá, nosotros también tenemos una fuente de datos que, bueno, ha sido propia ya también de recopilaciones también y apoyo, ¿no? A certificaciones de compañeros también inclusive, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, em, tener una... Existe también una base de datos pública, se podría decir, ¿no? Del examen de ODU, ¿no? O sea, hay un test, ¿no? Ah, claro. De ODU, hay un test em, que, bueno, nosotros la hemos publicado en YouTube, ¿no? Sí, también La está. recomendación, y justamente lo vamos a ver luego, ¿no? Que si pueden todavía no lo vean ese video. ¿Quién recomienda que no lo vean, no? Pero Claro, sí, si no lo vean, si quieren medirse de repente, previo, ¿no? Previamente claro. cómo van, ¿no? Van directo, pum, de repente ya conocen un ODU, van directo, dan ese test y, y van a acercarse un poquito más, ¿no? O sea, el examen es un poco más complejo que esto, creo, ¿no? Pero al menos ya hacen un acercamiento, Por ¿no? lo menos, claro, ¿No? yo, Y más que todo de la forma, cómo es el examen, creo que te ayuda más esto, ¿no? Ese claro, test, ¿no? O sea, te dice pregunta uno, ya te sale el tiempo, todo. Eso es para que aclares también las reglas del examen.